Imagina esto. Sales de un concierto para ir al baño. Te niegan la reentrada. Decides buscar un aventón a casa. En menos de 2 horas estás muerta. Esta es la historia real de Morgan Harrington, una estudiante de 20 años cuyo brutal asesinato en 2009 permaneció sin resolver durante 5 años, hasta que el asesino cometió un error fatal y atacó de nuevo. Lo que estás por escuchar no es ficción. Es la crónica de cómo una noche de octubre se convirtió en una pesadilla que conectaría 3 crímenes violentos, expondría a un depredador sexual que cazaba mujeres jóvenes durante casi una década y cambiaría las leyes de seguridad en todo Estados Unidos. Bienvenidos al caso de Morgan Harrington. 90 minutos de terror, 101 días de agonía y 5 años de búsqueda de justicia. Morgan Dana Harrington nació el 24 de julio de 1989 en Charlottesville, Virginia. Era una joven que irradiaba luz. Sus amigos la describían como la mejor abrazadora del mundo. Su familia la llamaba luminosa, amorosa y hermosa, tanto por dentro como por fuera. A sus 20 años, Morgan estudiaba educación en Virginia Tech con un sueño claro: convertirse en maestra. Durante 5 años había sido voluntaria con niños víctimas de violencia doméstica. Pasó múltiples veranos trabajando en Camp Easter Seals con niños con discapacidades. Los niños se sentían naturalmente atraídos hacia ella por su calidez y autenticidad. Morgan era independiente, con una personalidad fuerte y única. Le encantaba la moda, el arte y sobre todo la música. Desde Jerry García hasta The Beatles, pero su banda favorita era Metallica. Y el 17 de octubre de 2009, finalmente vería a sus ídolos en vivo. Sus padres eran el Dr. Dan Harrington, psiquiatra y decano académico en Virginia Tech, y Jill Harrington, enfermera de oncología. También tenía un hermano mayor, Alex, de 22 años. Era una familia unida, llena de amor, una familia que en pocas horas experimentaría la peor pesadilla imaginable. El sábado 17 de octubre de 2009, Morgan despertó emocionadísima. Hacía 6 meses que había pegado las entradas para el concierto de Metallica en el refrigerador de su casa. Esa mañana se probó 3 atuendos diferentes antes de decidir qué ponerse. Finalmente eligió una camiseta negra de Pantera con letras color canela, una minifalda negra, mallas negras, botas altas hasta la rodilla y su distintivo collar de cristales Swarovski. Se veía hermosa. Se sentía feliz. No tenía idea de que estaba eligiendo la ropa en la que moriría. Morgan y su compañera de cuarto se encontraron con amigos en James Madison University en Harrisonburg, a 90 minutos de distancia. Juntos condujeron hacia Charlottesville. Eran 4 personas en total, Morgan y 3 amigos. El concierto sería en el John Paul Jones Arena de la Universidad de Virginia, un recinto con capacidad para 16.000 personas. Morgan había estado allí antes. A veces se quedaba con su hermano Alex, quien se había graduado de UA. Conocía el área, se sentía segura. El grupo llegó alrededor de las 8 de la noche. Las luces se apagaron. La música comenzó. El acto de apertura subió al escenario. Todo era perfecto. Morgan estaba viviendo su sueño. Y entonces, en un instante, todo cambió. Eran las 8:10 de la noche. Durante la actuación del acto de apertura, Morgan le dijo a sus amigos que iba al baño. Era algo completamente normal. Nadie pensó 2 veces al respecto. Morgan salió de la arena y nunca regresó. Este es el detalle que sigue siendo uno de los misterios más inquietantes del caso. Había 18 baños de mujeres dentro del John Paul Jones Arena. 18. Morgan pudo haber usado cualquiera de ellos sin salir del edificio. Entonces, ¿por qué salió? ¿Recibió un mensaje? ¿Una llamada? ¿Alguien le pidió que saliera? Nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es lo que sucedió en los siguientes 90 minutos, y cada minuto cuenta. 8:20 de la noche. Primer avistamiento. Múltiples testigos vieron a Morgan afuera de la entrada del John Paul Jones Arena.
Ya estaba fuera del recinto, caminaba por el área, aparentemente buscando algo o a alguien. Sus amigos, preocupados por su ausencia prolongada, llamaron a su celular. Morgan contestó. Les dijo que estaba atrapada afuera de la arena. Los guardias de seguridad le habían negado la reentrada debido a la estricta política de no reingreso del recinto. Esta política significaba que una vez que salías, no podías volver a entrar bajo ninguna circunstancia. Ni siquiera si tenías tu boleto, ni siquiera si habías salido por error. Morgan les dijo a sus amigos que no se preocuparan. Dijo que encontraría a alguien conocido en Charlottesville para que le diera un aventón de regreso a Harrisonburg, a 1 hora de distancia. Sus amigos le ofrecieron esperarla afuera después del concierto, pero Morgan insistió en que estaría bien. Esta fue la última vez que alguien que la conocía habló con Morgan Harrington. Testigos la vieron caminando por el estacionamiento del University Hall, cargando su bolso negro. Estaba rodeada de otras personas saliendo del concierto, pero nadie puede confirmar que estuviera específicamente con alguien. Morgan caminaba con propósito, como si supiera a dónde iba. Morgan fue vista en el área de estacionamiento de Lanigan Field, cerca de la pista atlética. Tuvo interacciones limitadas con algunos individuos que luego se presentaron o fueron identificados por la policía. Estos testigos dijeron que Morgan parecía confundida, quizás desorientada. Algunos testigos más tarde reportarían que Morgan parecía estar bajo la influencia de algo, que su comportamiento era extraño. Otros dijeron que simplemente parecía una joven buscando un aventón. Las versiones varían. La verdad permanece en la oscuridad. Los individuos que habían visto a Morgan se fueron en sus vehículos. La policía investigó a cada uno de ellos exhaustivamente. No hay indicación de que Morgan se fuera con ninguno de ellos. Todos fueron eliminados como sospechosos. Morgan ahora estaba completamente sola, y ahora llegamos al momento más crucial de toda esta historia. El último lugar donde Morgan Harrington fue vista con vida. Múltiples testigos en ambos lados del puente Copley Road, sobre las vías del tren cerca de la intersección con Ivy Road, reportaron haber visto a una mujer que coincidía perfectamente con la descripción de Morgan. Los testigos fueron claros y consistentes en sus declaraciones. Morgan estaba haciendo autostop. Levantaba el pulgar. Buscaba desesperadamente que alguien le diera un aventón. Ya tenía un rasguño visible en su cara. La policía más tarde determinaría que probablemente fue por una caída, no por un ataque. Quizás tropezó en el estacionamiento. Quizás se cayó al caminar en la oscuridad. Este es el último avistamiento confirmado de Morgan Harrington con vida. Eran aproximadamente las 9:30 de la noche. Metallica todavía estaba tocando a menos de 1 milla de distancia. Miles de personas disfrutaban del concierto. Y en ese puente oscuro, una joven estudiante de 20 años levantaba el pulgar hacia los autos que pasaban. En algún momento después de las 9:30 de la noche, un auto se detuvo. Morgan subió. Y ese fue el error fatal que le costaría la vida. Domingo 18 de octubre, por la mañana, un transeúnte que caminaba por el estacionamiento de desbordamiento junto a Lanigan Field hizo un descubrimiento inquietante. Era el bolso negro de Morgan, abandonado en el pavimento. El transeúnte abrió el bolso. Dentro estaban la identificación de Morgan y su teléfono celular. Pero había algo extraño, algo que inmediatamente indicaba que esto no era un simple olvido. Las baterías del teléfono habían sido removidas. Alguien había abierto el celular de Morgan y había sacado las baterías deliberadamente. ¿Por qué? Porque no quería que Morgan fuera rastreada, porque sabía que los teléfonos celulares pueden ser rastreados incluso cuando están apagados. Porque este no era su primer crimen. El transeúnte entregó el bolso a la policía universitaria inmediatamente. Morgan no había regresado a casa como planeaba. Se suponía que estudiaría con su padre para un examen de matemáticas el domingo. Cuando no apareció, no contestó su teléfono y sus amigos no sabían dónde estaba. Dan y Gil Harrington supieron inmediatamente que algo estaba terriblemente mal. Esto estaba completamente fuera del carácter de Morgan.
ella siempre se comunicaba, siempre avisaba, siempre llamaba. El 18 de octubre de 2009, Dan y Gil Harrington presentaron un reporte de persona desaparecida. Para entonces, Morgan había estado desaparecida por más de 40 horas. La búsqueda comenzó de inmediato. Los caninos policiales rastrearon todo el campus de UBA usando el olor del cepillo de cabello y el cepillo de dientes de Morgan. Helicópteros sobrevolaron la zona con cámaras térmicas. Buzos registraron estanques y ríos cercanos. El lunes 19 de octubre a las 3 de la tarde, apenas 2 días después de la desaparición, los Harrington dieron su primera conferencia de prensa. Las cámaras de televisión de todo el país enfocaron a Gil Harrington mientras tomaba el podio. Con la voz quebrada pero firme, Gil habló directamente a su hija. «Morgan, sé fuerte. Estamos tratando de encontrarte. Nunca nos detendremos. Aguanta, cariño. Te amamos. Solo aguanta». Era un mensaje de esperanza. Pero en el fondo, los padres de Morgan ya temían lo peor. La familia Harrington utilizó las redes sociales de una manera sin precedentes para 2009. Crearon un grupo de Facebook que atrajo casi 35.000 personas en solo una semana. Lanzaron una página de Twitter. Crearon el sitio web findmorgan.com. Se comunicaron con blogs de heavy metal, con el sitio oficial de fans de Metallica, con The Huffington Post, con cada medio que pudiera ayudar a difundir la historia de Morgan. En días, el número de personas que sabía sobre la desaparición había crecido exponencialmente. El caso alcanzó cobertura nacional en CNN, NBC y CBS. Metallica publicó información sobre Morgan en su sitio web oficial y en sus redes sociales. La banda ofreció una recompensa. Kim Stoppers ofreció $100.000 de recompensa. Metallica añadió $50.000 más. Total, $150.000 por cualquier información que llevara a la localización y recuperación de Morgan. Entre el 6 y 8 de noviembre de 2009 se organizó una búsqueda masiva de 3 días. 1.667 voluntarios registrados participaron, rastreando aproximadamente 2.600 acres de tierra. Ed Smart, el padre de Elizabeth Smart, la joven que fue secuestrada en 2002 y encontrada viva después de 9 meses, participó personalmente para apoyar a la familia Harrington. A mediados de noviembre, una segunda búsqueda reunió a 1.400 voluntarios más. Peinaron bosques, campos, arroyos, cualquier lugar donde Morgan pudiera estar. Pero ninguna de las búsquedas a gran escala encontró nuevas pistas. Los días se convirtieron en semanas. Las semanas se convirtieron en meses. El invierno llegó a Virginia. La nieve comenzó a caer. Y Morgan seguía desaparecida. El 11 de noviembre de 2009, 25 días después de la desaparición, un estudiante de la Universidad de Virginia llamado Blaine Eichner caminaba por la esquina de Grady Avenue y 15th Street Northwest en Charlottesville, aproximadamente a 1,5 millas de la arena. Algo llamó su atención. Colgada sobre un arbusto, perfectamente visible desde la calle, había una camiseta negra. Eichner se acercó. Era una camiseta de pantera, la misma camiseta que Morgan había estado usando la noche de su desaparición. Pero lo más perturbador no era encontrar la camiseta, era cómo estaba colocada. La camisa estaba exhibida con cuidado sobre el arbusto, como si alguien la hubiera puesto allí deliberadamente, como si alguien quisiera que fuera encontrada. Los padres de Morgan más tarde describirían esta colocación como una presentación de trofeo que mostraba la bravuconería del perpetrador. El asesino estaba jugando con la policía. Estaba presumiendo. La camiseta fue inmediatamente llevada al laboratorio forense. Y en esa tela negra, los científicos encontrarían la clave para resolver este caso. Pero tomaría años descifrar ese secreto. El 26 de enero de 2010, a las 8:30 de la mañana, todo cambió.
David Bass, un agricultor de 68 años, conducía su tractor por una parte remota de su granja Anchorage, de 742 acres, en el sur del condado de Albemarle. Estaba inspeccionando cercas en un campo de heno aislado que rara vez visitaba. El área estaba aproximadamente a 1,5 millas de cualquier acceso por carretera. Al principio Bass pensó que había encontrado el cadáver de un ciervo. Durante el invierno, los animales a veces morían en los campos, pero cuando detuvo el tractor y se acercó más, el horror de la realización lo golpeó como un puñetazo. No era un ciervo, eran restos humanos. David Bass llamó al 911 inmediatamente. En minutos, la Policía Estatal de Virginia, el FBI, técnicos forenses y perros cadáver llegaron a la escena. El área fue acordonada. Comenzó la excavación meticulosa. Al día siguiente, el 27 de enero, la identificación fue preliminarmente confirmada, basada en la ropa y joyería encontrada con los restos. El 3 de febrero de 2010, los registros dentales confirmaron definitivamente lo que todos temían. Los restos eran de Morgan Dana Harrington. La investigación oficialmente se convirtió en un caso de homicidio. La brutalidad del crimen. La ubicación donde fue encontrada era significativa. Estaba a aproximadamente 10 millas del John Paul Jones Arena, en una área remota respaldada contra una montaña, con arroyos, cercas y terreno difícil de navegar. El teniente Joe Rader de la Policía Estatal de Virginia declaró que la elección de la ubicación indicaba que el perpetrador estaba familiarizado con el área. Era una ubicación de alto riesgo a menos que conozcas el área perfectamente. Había múltiples obstáculos que navegar, arroyos que cruzar, cercas que saltar, terreno irregular en la oscuridad total. La policía creía que el perpetrador vivía en el área, pasaba regularmente por ella, o tenía conocimiento previo específico de la granja Anchorage. El cuerpo de Morgan estaba gravemente descompuesto. Había estado expuesto a los elementos desde octubre hasta enero. Más de 3 meses de lluvia, nieve, viento y animales salvajes habían dejado muy poco intacto. Su padre Dan más tarde lo describió con una franqueza desgarradora. Lo que encontraron era un montón desordenado de huesos. Pero esos huesos contaban una historia horrible. La autopsia reveló que la muerte había sido extremadamente violenta. Los padres, después de reunirse con los forenses, confirmaron detalles que congelaron la sangre. Múltiples huesos rotos, incluyendo costillas arrancadas de la caja torácica. Un brazo superior mostraba una fractura en espiral, el tipo de fractura causada cuando alguien tuerce un hueso con ambas manos con fuerza brutal. El cráneo estaba fracturado. Los dientes frontales habían sido golpeados y estaban perdidos. Y la evidencia forense confirmó lo que todos temían. Morgan había sido violada. Los padres de Morgan, más tarde, describirían a su asesino como violento y sádico. Dan Harrington dijo en una entrevista: «Quien hizo esto disfrutó haciéndolo. No fue solo un asesinato, fue tortura». Dan y Jill Harrington regresaron al puente Copley Road, donde Morgan había sido vista haciendo autostop por última vez. El puente se había convertido en un memorial improvisado. Personas que nunca conocieron a Morgan dejaban flores, velas, mensajes. Ataron un listón negro al puente. Hill miró hacia las vías del tren abajo y dijo algo que reveló la profundidad de su dolor. «Por primera vez en 101 días no estoy pensando cada minuto qué le está haciendo a mi hija ahora. ¿Qué le está haciendo? ¿Qué tiene que soportar? Ahora sé que está en paz». En el blog de Hill, del 31 de enero de 2010, escribió: «Nos damos cuenta de que Morgan ha estado muerta desde hace algún tiempo. Quizás incluso desde el día del concierto, 17 de octubre de 2009. Morgan Dana Harrington ha estado en paz, más allá del dolor y el sufrimiento. Saber eso nos trae algo de paz también. Era el consuelo más pequeño en medio de una pérdida inconmensurable.
En abril de 2010, las pruebas forenses confirmaron que la camiseta de pantera encontrada en noviembre era efectivamente la camisa que Morgan había usado esa noche. Y en esa tela negra, los científicos encontraron ADN. El ADN fue inmediatamente comparado con bases de datos nacionales, y entonces sucedió algo que cambió completamente la dirección de la investigación. El ADN coincidía, pero no coincidía con ningún criminal conocido en el sistema. Coincidía con evidencia de un crimen sin resolver. El ADN en la camiseta de Morgan coincidía perfectamente con el ADN de un asalto sexual brutal que había ocurrido en Fairfax City, Virginia, el 24 de septiembre de 2005. 4 años antes del asesinato de Morgan. Los detalles del caso de Fairfax eran aterradores y revelaban el patrón de un depredador serial. Una mujer de 26 años, identificada solo como RG para proteger su privacidad, caminaba a casa desde la tienda de comestibles alrededor de las 10 de la noche. Era una noche tranquila, un vecindario seguro. De repente alguien la agarró por detrás con fuerza brutal. Su atacante la arrastró a un área boscosa detrás de un cobertizo de mantenimiento. Allí, la agredió sexualmente con violencia extrema. La víctima luchó con todas sus fuerzas. Arañó a su atacante, desesperada por defenderse. Cuando un transeúnte se acercó al área, el atacante se asustó y huyó corriendo hacia la oscuridad. La víctima fue llevada al hospital inmediatamente. Los médicos realizaron un kit de agresión sexual. Y bajo las uñas de la víctima, donde ella había arañado a su atacante, encontraron células de piel, ADN. Ese ADN fue preservado y almacenado en la base de datos nacional. Durante años los detectives esperaron una coincidencia y en 2010 finalmente la obtuvieron. El mismo hombre que había violado brutalmente a RG. En 2005 había asesinado a Morgan Harrington. En 2009. La policía ahora sabía que estaban buscando a un depredador serial. Alguien que había atacado al menos 2 veces. Alguien que estaba escalando en violencia. En junio de 2012, el FBI lanzó una campaña multimedia masiva. Utilizando la descripción de la víctima de 2005, crearon bosquejos compuestos del sospechoso. Los carteles fueron colocados en 23 estados a lo largo de la costa este. El cantante de Metallica, James Hetfield, apareció en un video de servicio público. Morgan Harrington era una de nuestras fans, vino a vernos tocar y nunca volvió a casa. Si tienen información sobre el hombre en estos bosquejos, llamen al FBI. La campaña generó cientos de pistas, pero ninguna llevó a una identificación. El asesino de Morgan seguía libre y seguía cazando. El 13 de septiembre de 2014, casi 5 años después del asesinato de Morgan, Hannah Elizabeth Graham desapareció en Charlottesville. Tenía 18 años, era estudiante de UBA. Esta vez había cámaras de vigilancia. Los videos mostraron a Hannah caminando con un hombre grande. Entraron juntos a un bar. Salieron juntos. Hannah nunca fue vista con vida de nuevo. El hombre fue identificado. Jesse Leroy Matthew Jr., 32 años, técnico médico y exconductor de taxi. Y el detalle crucial: la noche que Morgan desapareció en 2009, Matthew estaba conduciendo un taxi exactamente donde Morgan fue vista haciendo autostop. Matthew fue arrestado el 24 de septiembre de 2014 en Texas. Su ADN coincidió perfectamente con el ADN en la camiseta de Morgan. Probabilidad 1 en 7,2 millones. El 18 de octubre de 2014, los restos de Hannah fueron encontrados a solo 6 millas de donde se encontró a Morgan. El mismo depredador, el mismo patrón de caza. La investigación reveló que Matthew había sido acusado de agresión sexual en 2002 y 2003 en 2 universidades. Ambas veces las víctimas no presionaron cargos. Si lo hubieran hecho, su ADN habría estado en el sistema. Morgan y Hannah estarían vivas. El 2 de marzo de 2016, Jesse Matthews se declaró culpable del asesinato de Morgan Harrington y Hannah Graham. Sentencia: 7 cadenas perpetuas consecutivas.
sin libertad condicional, sin apelación. Moriría en prisión. Dan Harrington dijo en la corte: la brutalidad del asesinato de Morgan atraviesa cada uno de nuestros días. Matthew robó a nuestra hija su futuro, su potencial de casarse, tener hijos, envejecer. Jill Harrington declaró: la finalidad lograda hoy nos permite redirigir energía hacia la sanación. Ha sido un camino largo y difícil. Sue Graham, madre de Hannah: mi hija es una heroína. Ayudó a capturar a un asesino serial, cambió el mundo, pero a un precio terrible. En un acto extraordinario, Jill Harrington abrazó a la madre de Jesse Matthew durante el juicio, mostrando una gracia que superó todo entendimiento. En 2019, Matthew fue diagnosticado con cáncer terminal. Jill respondió con calma: quizás este es su karma. Estoy tranquila con lo que se desarrolle. La organización Help Save the Next Girl, fundada por los Harrington, continúa educando a miles de mujeres jóvenes sobre seguridad. La beca Memorial Morgan ha recaudado más de $550,000. Una ala educativa en África lleva su nombre. Cada año, los padres de Morgan regresan al puente Copley, donde fue vista por última vez. Una placa dice: en memoria de Morgan Dana Harrington. Que su luz continúe brillando. Morgan tenía 20 años. Amaba la música, los niños, la vida. Quería ser maestra. Quería cambiar el mundo. Y lo hizo, pero a un precio terrible. Las lecciones son claras. Nunca se separen de sus amigos en situaciones sociales. Confíen en sus instintos. Si algo se siente mal, está mal. Nunca acepten aventones de extraños. Si son víctimas de agresión, repórtenlo. Pueden salvar la próxima vida. Jesse Matthew cumple 7 cadenas perpetuas. La justicia fue servida, pero Morgan y Hannah nunca volverán a casa. 90 minutos de terror, 101 días de agonía, 5 años de búsqueda y un legado eterno de esperanza y prevención. Como escribió Jill Harrington: en honor a Morgan, seguimos adelante e intentamos ayudar a salvar a la próxima chica. Que Morgan y Hannah descansen en paz.